Teoría endosimbiótica. Las primeras células que aparecieron en la Tierra hace unos 3.700 millones de años, es decir, unos 800 millones de años después de formarse el planeta, tuvieron que formarse a partir de materia inorgánica. Posteriormente, las células evolucionaron, complicando su estructura y dando origen a los distintos tipos de organización celular y de organismos que conocemos actualmente. Todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se originó la vida en el planeta, hace eso, unos 3.700 millones de años. Actualmente se acepta que todas las células provienen de un mismo origen, de un último ancestro común universal a todas las formas de vida, que los científicos han denominado LUCA, también llamado progenote o protobionte. Esta forma viviente, primitiva, sería una estructura muy simple, que tendría unos procesos genéticos muy rudimentarios. Poseía una membrana celular formada por fosfolípidos que lo que hacía es aislar el contenido interior del contenido exterior. En su interior tendría una molécula con capacidad para autorreplicarse, el ácido nucleico, y cierta cantidad de biomoléculas que aseguraban un metabolismo, es decir, unos enzimas. En la actualidad se piensa que fue ese ácido nucleico, el ácido ribonucleico o ARN, el desencadenante de la vida, ya que es una molécula capaz de catalizar su propia replicación. Es lo que se conoce como el mundo del ARN. Estos progenotas, estos primeros organismos, eran anaerobios, es decir, no respiraban oxígeno y eran heterótrofos, se alimentaban de materia orgánica. Cuando la materia orgánica empezó a escasear, algunos de estos organismos evolucionaron, dando lugar a las primeras células autótrofas. Del progenote, de LUCA, por evolución, se originaron tres tipos de células procariotas. Las eucariotas, las arqueobacterias o arqueas y las eubacterias o bacterias verdaderas. El siguiente paso en la evolución celular fue la aparición de los eucariotas hace unos 1.500 millones de años. Lynn Margulis, una bióloga norteamericana, en su teoría endosimbiótica establecida en el año 1967, propone que se originaran a partir de una primitiva célula eucariota, una célula huésped, que en un momento dado englobaría a células u organismos procariotas, estableciéndose entre ambos una relación endosimbiótica. De las eucariotas se daría lugar, por tanto, por endosimbiosis con las otras células, a las eucariotas modernas. Es decir, la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis establece el origen de las células eucariotas a partir de estas células procariotas. En un principio, la teoría endosimbiótica fue muy atacada, especialmente por los más estrictos defensores de la selección natural, como motor de la evolución. Hoy día existen pruebas concluyentes que demuestran que la célula eucariota moderna evolucionó, a partir de la incorporación estable de las bacterias, aunque aún se discuten aspectos como la incorporación de espiroquetas. Veamos paso a paso lo que propone la teoría endosimbiótica, pero antes entendamos qué es la endosimbiosis. La célula primitiva ingiere a otra célula. En lugar de ser digerida o matarla, la célula huésped engloba a la célula ingerida. Esta sobrevive y juntas prosperarán. Es como un propietario y un inquilino. La célula anfitriona proporciona un lugar cómodo y seguro para vivir, y la nueva célula, ahora orgánulo, paga el alquiler al producir energía que la célula anfitriona puede utilizar. Eso sucedió hace mucho tiempo, y con ese tiempo el orgánulo y la célula hospedadora han evolucionado juntos. Ahora uno no podría existir sin el otro. Hoy día funcionan como un solo organismo. El resultado de todo esto es una simbiosis altamente ventajosa. Veamos los pasos que se dieron en esta formación de la célula eucariota. La primitiva eucariota, recordemos que era una célula procariota primitiva, apareció de una procariota que perdió su pared y aumentó de tamaño. Su membrana se replegó para aumentar la superficie de absorción, desarrollando así la capacidad fagocítica. Como consecuencia, pudo formar vesículas internas que englobaron al ácido nucleico, al ADN, quedando así protegido, formándose el precursor del núcleo. Seguidamente, se sintetizaron fibras y microtúbulos
formando el citoesqueleto. Luego se produjo la incorporación del flagelo. Esto puede surgir por la simbiosis con una bacteria que es una espiroqueta, aunque actualmente hay bastantes dudas en ello. A continuación, la célula, con núcleo y flageladas, pudieron fagocitar células procariotas aerobias, es decir, capaces de obtener energía realizando la respiración celular, por ejemplo, rickettsias. Algunas pudieron acomodarse la vida en el interior de la célula huésped, mediante una relación de endosimbiosis, convirtiéndose en las actuales mitocondrias. Así surgen las células eucariotas con mitocondrias que posteriormente darán lugar a los hongos y a los animales. En un segundo evento endosimbiótico, algunos seres eucariotas, portadores de mitocondrias, fagocitaron células con capacidad fotosintética, seguramente cianobacterias, que acabaron dando lugar a los actuales cloroplastos. Así surgieron las células eucariotas con cloroplastos y mitocondrias que darían lugar a las células vegetales. Por tanto, la mitocondria y el cloroplasto son orgánulos que alguna vez fueron células de vida libre. Eran procariotas que terminaron dentro de otras células hospedadoras. Margulis llegó a esta conclusión comparando las bacterias, mitocondrias y cloroplastos y observando las siguientes semejanzas. Por un lado, el tamaño similar, tanto de mitocondrias, cloroplastos, como bacterias. Las mitocondrias presentan crestas comparables a los mesosomas que presentan las bacterias. El parecido entre los ADN. Recordemos que en las bacterias el ADN es de doble cadena circular. En las mitocondrias también se trata de una doble cadena circular y en los cloroplastos de una doble cadena circular. La existencia de una membrana plasmática que permite la fagocitosis, tanto en bacterias como en mitocondrias como en cloroplastos. La síntesis proteica, que es capaz de realizar cada uno de forma autónoma. Las bacterias realizan su síntesis de proteínas, las mitocondrias realizan su síntesis de proteínas y los cloroplastos igual. Los ribosomas de las mitocondrias y los cloroplastos, al igual que los de las bacterias, son 70S, es decir, el tamaño muy parecido. En las mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias. También presentan ambos muchas similitudes en todos los procesos metabólicos, y las mitocondrias y los cloroplastos tienen autonomía en la célula, pudiéndose dividir y formar orgánulos hijos. Aquí quedan resumidas todas esas aportaciones a la teoría endosimbiótica. Tamaño similar de mitocondrias y de algunas bacterias, presencia de crestas comparables a los de los mesosomas, el parecido entre los ADN, existencia de una membrana plasmática que permite la fagocitosis, síntesis proteica que realizan de forma autónoma, ribosomas 70S, en mitocondrias y cloroplastos los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias, presentan similitudes en los procesos metabólicos y mitocondrias y cloroplastos tienen autonomía en la célula, pudiéndose dividir y formar orgánulos hijos.